Conociendo a Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio. ¿Quién era el Padre Augusto? Nace en la ciudad de Guatemala el día 5 de noviembre de 1937, hijo de don Valerio Z. Ramírez y doña María Trinidad Monasterio de Ramírez, siendo el hijo menor de 9 hermanos: Manuel de Jesús, María, Anita, Zoila, Valero, Leonel, Hugo y Graciela. Desde muy pequeño, su vida se cultiva en un ambiente familiar, lleno de fervor y de religiosidad propia de la época, en las familias de Guatemala. Es indudable que el nacimiento de su vocación sacerdotal es fruto de un hogar cristiano, donde el ejemplo de sus padres, doña Trinidad, en la Tercera Orden Seglar Franciscana, y don Valerio, en la Tercera Orden Seglar Dominicana, fortaleció su formación espiritual, sin olvidar el trabajo evangélico que su familia realizaba a la Iglesia Católica a través de la imprenta San Antonio. Fortaleció su deseo de ser sacerdote las visitas constantes de sacerdotes franciscanos que siempre tuvieron contacto con su familia. Desde la edad de 6 años, Fray Augusto incluía en sus juegos celebrar la misa, para lo cual invitaba a sus compañeros de juego, primos y a su hermana, haciendo callar a quienes hablaran o interrumpieran en ese momento. Con mucha seriedad, poniéndose un cono de cartulina en la cabeza, decía que él llegaría a ser obispo. Siempre tuvo un carácter alegre, servicial, amistoso. Era el amigo de todos. Desarrolló actividades deportivas y despertó en su ser el gusto por la música, asistiendo al grupo juvenil de los padres de Merignol, que tenían un coro en la iglesia de Belén. Al morir su padre un 15 de diciembre de 1949, él tenía 12 años. La vida cambió para la familia Ramírez Monasterio. Sin embargo, la fortaleza espiritual de doña Trinidad fue grande para sacar adelante a la familia. Era deseo de don Valerio entregar a la iglesia de San Francisco una imagen de un niño Jesús dormido, por lo que, al ser entregada la imagen, Fray Celestino Fernández, que era el superior de entonces, dijo: «Preciosa, pero yo quisiera a un niño de carne y hueso», viendo a Fray Augusto. Y dejándolo todo, siguió a Jesús. En el mes de noviembre de 1952, pide ingresar a la Orden Franciscana. Después de participar de la Santa Misa y rezar el Vía Crucis en la iglesia de San Francisco en Ciudad Guatemala, entró solo a la sacristía para hablar con el padre Antonio Reche, quien, luego de hablar, lo sacó abrazado y gustoso de que quería entrar a la orden. Arregló sus papeles y fue enviado con los sacerdotes de la Iglesia de la Recolección, luego a Diriamba, Nicaragua, y en 1958 viaja a España para continuar sus estudios sacerdotales. Los estudios de primaria los realiza en el Colegio San José de los Infantes, actualmente Liceo Guatemala. En el Colegio Seráfico de Diriamba, Nicaragua,
es donde concluye sus estudios de secundaria y bachillerato el 5 de octubre de 1957. Ingresa a la orden franciscana en el Colegio Seráfico de Diriamba, Nicaragua. Parte a España para iniciar su noviciado en Jumilla, Santa Ana del Monte, España, el 23 de diciembre de 1958. La profesión simple se realiza el 26 de diciembre de 1959. En su preparación académica hace estudios de filosofía en Elín, Albacete, España, en Orihuela, Alicante, y en Teruel cursa la teología en los años 1964-1967. Es ordenado sacerdote el 18 de junio de 1967 en la iglesia de San Francisco en Teruel, España. A este acto solemne de ordenación, con el apoyo de sus hijos, se envía a Doña Trinidad a España para que asista a la ceremonia. A manera de perpetuar este momento y buscando que los que quedaban en Guatemala gozaran posteriormente del acto, se dio a los familiares que viajaron una pequeña grabadora para grabar la ceremonia de ordenación y de la primera misa. La lectura de la primera misa de Fray Augusto fue una profecía que marcó su vida y el ser sacerdote para siempre, ya que fue la misma lectura que se leyó en la misa de su funeral de cuerpo presente. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ante todo, guardaos del fermento de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay oculto que no haya de descubrirse, y nada escondido que no haya de llegar a saberse. Por esto, todo lo que decís en las tinieblas será oído en la luz, y lo que habláis al oído en vuestros aposentos será pregonado desde los terrados. Y a vosotros, mis amigos, os digo: no temáis a los que matan el cuerpo y después no tienen ya más que hacer. Temed al que después de haber dado la muerte tiene poder para echar en el infierno. Sí, a este digo que temáis. ¿No se venden 5 pájaros por 2 ases? Y sin embargo, ni uno de ellos está en olvido ante Dios, y aun los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pájaros. Yo os digo, a quien me confesare delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Dada la distancia entre España y Guatemala, la correspondencia era la mejor amiga para mantener la relación con su madre, Doña Trinidad, y su familia. En esta foto, que está escrita por Fray Augusto a su mamá, en la última parte del fragmento dice: cada día estoy convencido de mi vocación franciscana sacerdotal. Pida a Dios me dé la perseverancia. Indudablemente la oración constante y fiel de su madre fueron la fortaleza que lo sostuvo hasta las últimas consecuencias de su compromiso sacerdotal. Regresa a Guatemala el 1 de agosto de 1967, celebrando su primera misa solemne en la iglesia de San Francisco de la ciudad capital. Ese mismo año es destinado al Colegio Seráfico de Diriamba, Nicaragua, como vicerrector y profesor de lengua latina y matemáticas. Es nombrado director del mismo centro de estudios y formación. Regresa de nuevo a España durante los años 1972-1975 a la Universidad Pontificia de Salamanca
a realizar estudios de lenguas clásicas, pedagogía y psicología. Trabajó incansablemente por las vocaciones sacerdotales franciscanas en su paso por los distintos destinos en Guatemala y Nicaragua y en las casas de formación. Con el propósito de apoyar económicamente la formación de las vocaciones sacerdotales, funda conjuntamente con su hermana María Ramírez de Sierra, el 31 de mayo de 1972, un comité pro ayuda para las vocaciones franciscanas en la ciudad de Guatemala, el cual a la fecha contribuye a dicha formación. En el año 1975 es nombrado rector del Seminario Menor Franciscano, con sede en Antigua Guatemala. Posteriormente, rector y guardián de la Casa de Cristo Rey, así como profesor de latín y griego en el mismo centro. Impartió cátedras de psicología en el Liceo Francés de Guatemala. En los años 1978-1983 es electo consejero de la Custodia Franciscana y superior párroco de la Iglesia de San Francisco en Antigua Guatemala hasta el 7 de noviembre de 1983, en que es martirizado, víctima de la violencia y persecución de la Iglesia guatemalteca. Se dedicó a la catequesis y alfabetización de los obreros en las fincas cafetaleras. Atendía a los cursillistas, a las diversas hermandades, a los jóvenes seminaristas y al grupo musical y sus familias. Fue el responsable de los festejos realizados con motivo de la beatificación del hermano Pedro en junio de 1980, logrando que los actos litúrgicos fueran celebrados en la ciudad de Antigua Guatemala y no en la ciudad capital. Coordinó las distintas comisiones que se formaron para este acontecimiento. Asimismo, tuvo a su cargo el empedrado del atrio del Templo de San Francisco el Grande y, siendo superior de esta fraternidad, apoyó y colaboró directamente en la fundación de las obras sociales del hermano Pedro en Antigua Guatemala. Realizó una labor pastoral dedicada y de inserción en las parroquias de San Francisco el Grande, San Pedro las Huertas, San Juan el Obispo, San Cristóbal el Alto, San Cristóbal el Bajo, Santa Catarina Bobadilla y San Antonio Aguascalientes, municipios del departamento de Zacatepeques. Sacerdote comprometido con el trabajo evangélico, especialmente con los campesinos e indígenas de la región de Zacatepeques, ayudando a la promoción humana, social y la dignificación de los marginados a través de catequesis constantes y programas de radio. El trabajo que realizó con los jóvenes fue constante y de mucho compromiso pastoral, especialmente en la formación de los valores cristianos y proyección hacia la comunidad. Usaba el deporte, la música, el juego y las actividades corales, entre otras, como la herramienta para atraerlos a Dios. En San Francisco el Grande, funda el grupo juvenil franciscano Mojufra, el cual posteriormente se fusionó con el coro y orquesta Fray Diego Martín. Por su espíritu abierto, cordial y amigable, cautivó la simpatía de numerosos jóvenes que le buscaban como consejero y asesor espiritual, con quienes siempre mantuvo una actitud de acogida, de compromiso y de exigencia ante Dios, asumiendo en este proceso fraterno ser su amigo, director espiritual y confesor. ¿Por qué martirizaron al padre Augusto? En el mes de junio de 1983, el gobierno de facto del general Ríos Montt
emite el decreto de amnistía para las personas que estuvieran involucradas en actividades subversivas, teniendo que presentarse a las gobernaciones departamentales, Cruz Roja, municipalidades, iglesias evangélicas o católica. Estando de superior en la iglesia de San Francisco el Grande de Antigua Guatemala, mientras cumplía su misión sacerdotal en el confesionario, se acercó un campesino vinculado a la insurgencia, pidiendo a través del sacramento de la confesión acogerse a la amnistía para retornar así a su ciudadanía legal. Con el propósito de cumplir la solicitud que le fuera formulada por el campesino, pero especialmente con el propósito de protegerle, se abocó al gobernador departamental de Zacatepeques para solicitarle que la entrega de dicha persona se hiciera en la gobernación departamental, en donde debería suscribirse el acta correspondiente, con la participación del mismo gobernador. El decreto de amnistía fue dado al campesino, indicándole que era necesario obtener la cédula de vecindad para legalizar. Acompañado del campesino y 2 jóvenes, se dirigió a la municipalidad de Parramos, municipio de Zacatepeques, con el propósito de obtener la cédula de vecindad. Estando en la oficina de esta municipalidad, se le indicó que no se podía extender la cédula de vecindad solicitada, porque la persona campesina era buscada por el ejército, por militar en la insurgencia, y por lo tanto debía de ser detenido. Fueron conducidos entonces al cuerpo de la Policía Nacional de Parramos. Fray Augusto, intentando proteger la vida del campesino, explicó nuevamente que él lo que quería era acogerse a la amnistía y que ya en la gobernación de Antigua estaban enterados del trámite y se tenía el acta de amnistía. No haciendo caso a las explicaciones, fueron conducidos al destacamento militar de Chimaltenango, donde fueron detenidos ilegalmente y víctimas de torturas, maltrato e insultos. Al padre le exigían decir lo que el campesino le había dicho en secreto de confesión, y al negarse a hacerlo, le fueron quemadas las manos y propiciado innumerables golpes en el rostro y el cuerpo. En la madrugada fue soltado conjuntamente con 2 jóvenes acólitos que también habían sido aprehendidos, no así el campesino, quien fue dado por muerto y lanzado a una cuneta posteriormente seriamente golpeado. Luego de esta detención ilegal, el padre Augusto fue sometido a sinnúmero de amenazas telefónicas de día y de noche, indicándole que le matarían. Incluso le indicaban que abandonara el país. Era perseguido y vigilado constantemente. Se le pidió por parte de la familia y de la orden franciscana que saliera del país, pero sus palabras siempre fueron: no debo nada a nadie. Yo no me voy. Hay que dar un precedente. A pesar de conocer los miembros de su fraternidad en Antigua Guatemala las constantes amenazas e intimidaciones que sufría el padre Augusto, nunca se imaginaron que ya no volvería. El día lunes 7 de noviembre de 1983, aproximadamente a las 17:30 horas, fue interceptado y cruelmente asesinado. No se supo nada del paradero de él hasta el día 8 de noviembre, en que se encontró su cadáver en la morgue del organismo judicial. De
De acuerdo al informe forense, su cuerpo presentaba 9 impactos de bala en la espalda, región abdominal y cervical, así como numerosas erosiones en la cara, frente, codos y brazos. La noticia fue de gran impacto, pues con él eran 13 sacerdotes asesinados en esta década de terror y persecución de la Iglesia guatemalteca. Fue velado en una funeraria en la ciudad capital y llevado a Antigua Guatemala a la mañana siguiente para la Eucaristía y posterior sepelio. La presencia solidaria de más de 200 sacerdotes, así como de religiosos y religiosas de casi todas las órdenes religiosas de Guatemala, fue un gesto de unión de la Iglesia en torno a la Eucaristía de este momento, ya que era el primer sacerdote asesinado en esta etapa del conflicto armado en la ciudad capital. Fray Augusto fue sepultado en la cripta norte de la iglesia de San Francisco, donde reposaron sus restos por 20 años. Y a pesar del paso del tiempo, Fray Augusto vive. Es reconocido por la orden franciscana como un hermano menor que dio la vida por su semejante. Sus amigos, feligreses y conocidos cada año lo recuerdan para su cumpleaños y llegan a cantar las mañanitas y a recordar los buenos momentos vividos a donde reposan sus restos. A nivel de Iglesia guatemalteca se han realizado publicaciones diversas y semblanzas de su vida. Han pasado los años y su presencia es cada vez mayor entre quienes lo conocieron. En 1996, su nombre se incluye entre el listado de testigos fieles del Evangelio y es entregado al Papa Juan Pablo II en su visita a Guatemala. Se publica en el año 2003 la primera semblanza de su vida. Al ampliar la foto, se pudo observar las cicatrices que le quedaron en sus manos luego de haber sido torturado y quemado en junio de 1983. Se incluye su nombre en el Martirologio Latinoamericano y es recordado cada 7 de noviembre, aniversario de su martirio, por sus amigos, feligreses y la fraternidad franciscana. Mucho caminar, pero faltaba iniciar el proceso de la causa de canonización. En la misa de clausura del capítulo provincial franciscano en el año 2005, se comunica públicamente la aceptación de la provincia para apertura de la causa. Como hecho inmediato, se propone el traslado de sus restos para realizar el reconocimiento de sus restos por peritos especializados y facilitar la cercanía de las personas que le conocieron. Aprobada la solicitud por parte del señor cardenal Quesada Toruño, se realiza la misma. El 24 de noviembre del 2005, con todas las autorizaciones legales y eclesiales, a las 7 de la noche son trasladados sus restos de la cripta subterránea a una nave lateral del mismo templo de San Francisco. Se realiza el reconocimiento de sus restos mortales por peritos especialistas de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y de la morgue del organismo judicial, quienes presentan un informe forense dictaminando que antes de ser asesinado a tiros, fue sometido a torturas o golpes, pues tenía fracturadas las costillas, baleado por la espalda y una bala mortal a la altura de la cervical que cegó su vida. Una vez concluidos los estudios forenses,
sus restos son colocados en el nuevo osario y debidamente precintados, como lo norman las leyes eclesiales. El día 9 de diciembre se realiza una vigilia con los jóvenes, amigos y familiares, previo a ser inhumado nuevamente. El día sábado 10 de diciembre se procede a inhumar de nuevo los restos de Fray Augusto y son colocados en la nave lateral izquierda del templo. El acontecimiento fue de interés público y de la feligresía de Antigua Guatemala, que lo conoció y compartió con él. El 17 de mayo del 2006, Fray Damián Muratori, postulador de la causa, presenta la súplica al señor cardenal Quesada Toruño para aperturar la causa de canonización por la vía del martirio. El 13 de diciembre del año 2007 se realiza la lectura del Nihil Obstat de la Congregación para las Causas de los Santos para iniciar el proceso de canonización. El 17 de enero del año 2008 se realiza la sesión solemne y juramentación de los miembros que integrarán el tribunal, que conocerán y tendrán a su cargo recoger los testimonios y el desarrollo de la fase diocesana. En junio del año 2010 se termina la escucha de testigos y se espera que el arzobispo metropolitano de Guatemala dé por clausurada la fase diocesana y todas las actas procesuales sean enviadas a Roma para esperar que la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos dé válido y acepte el proceso. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede hacer que el alma y el cuerpo perezcan en el infierno. San Mateo 10:28.